no protésicas en el tratamiento de tumores óseos. Adelante, doctor. Me he dado cuenta que los tumores siguen siendo el pato feo de la ortopedia. Sin embargo, gracias a ello, hemos podido avanzar mucho y hacer muchas técnicas que actualmente no pudieran hacerse. Para el cirujano oncólogo, ortopedista, a veces lo que pensamos no va de acuerdo con todas las situaciones que vemos. Al principio de la sindesmosis, etcétera, etcétera, nos los volamos y también en el hombro. Y ustedes van a ver por qué. Desde hace mucho tiempo empezamos en el hospital de Tlatelolco, el doctor Ignacio lo supo. Éramos 3 jóvenes que tratábamos de hacer algo diferente. El doctor Colchero con su clavo, el doctor González Astudillo, para operar columna y su servidor con tumores. Los 3 tuvimos muchas complicaciones y muchos obstáculos, de tal manera que el primer curso que se hizo el doctor Colchero no se permitió que se le pusiera el nombre de clavo de Colchero, sino que se tuvo que poner clavo fijo al hueso por perno. No sé exactamente por qué, en lugar de la gente tratan de deprimirla. Pero bueno, la tenacidad fue mayor y ustedes saben lo que llegó a hacer el doctor Colchero y el doctor González Astudillo. Yo en el seguro me gané el premio de 5 veces, me corrieron por estar haciendo tumores. Y bueno, yo creo que esa es una marca que difícilmente alguien va a querer brincar, ¿no? Pero así fue. Y gracias a Dios, en el momento actual, ya tenemos muchos médicos que han seguido esta profesión y que se han interesado. Y actualmente el doctor, que también ya lo echamos a perder, porque ella también quiere hacer tumores. Espero que lo haga bien. ¿Cómo se funciona esto, no? Y bueno, las señoranzas son así. Este es el primer rescate protésico que hicimos en el Hospital de Magdalena de las Salinas. Déjeme decirle que es muy bonito hablar con toda la tecnología, pero nosotros no teníamos ni siquiera una terapia intermedia, sino que nuestro enfermo pasaba directamente a su cama con todos los riesgos. Afortunadamente las complicaciones que tuvimos fueron pocas y me aprecio de que así haya pasado. Hay que conocer, en el año 70, la única alternativa que tenían los pacientes era la amputación. Y de 100 pacientes, como lo mencionó el doctor, morían 80 a los 5 años. Actualmente hemos invertido esa curva y son 20 los que mueren. En algunos lugares, como nuestros hospitales o el hospital de beneficencia, generalmente pueden ser 70 o 75, lo cual es dado porque hay poca experiencia, poca información médica y porque muchas veces nuestros colegas también se niegan en un momento dado a aprender y mandan al enfermo ya muy tarde cuando tiene tumores de quimio. Uno de los ayudantes del doctor Anita en alguna ocasión habló conmigo y me dijo que quería venir al hospital. Yo le dije que aquí venía a un hospital de pobres y su explicación me sorprendió. Me dijo, mire, nosotros nunca hemos operado un tumor de las características que operan ustedes. Generalmente, como hacemos un diagnóstico muy rápido, los tumores son pequeños. Y eso es lo que se debería de hacer, porque entre más grande es un tumor, significa que las barreras que pudieron frenar ese crecimiento fueron vencidas. Y generalmente es por incapacidad médica o por ignorancia. Entonces al enfermo lo mandamos cuando ya no tiene realmente remedio. En el hospital, el doctor Tecpal y yo hicimos un síndrome que llamamos de Pilatos, y es cuando el enfermo llega varias veces al médico con un problema y le mandan medicina, nunca le toman radiografía. Pasan 4 meses y al 4º mes llega y se fractura en la puerta. Entonces le avisan al doctor que el paciente está fracturado y entonces le prende el foco y en ese momento le toman la radiografía, lo inmoviliza y aparte le da toda la información para que lo lleven a hospitales, donde en realidad a veces ya no se puede. Entonces lavarse las manos es un síndrome con Pilatos y no se vale. Yo creo que debemos de hacer diagnósticos tempranos para que el tumor sea pequeño
y para que podamos resolverlo de la manera más rápida sin hacer esas grandes cosas. Les he dicho a los muchachos que ellos no se vayan por lo grande de la cirugía, porque entre más grande es la cirugía, es más el fracaso de la medicina. Y esto es cierto. Ustedes han visto ahí rescates femorales, hemos hecho rescates para resección completa del húmero, etcétera, pero son situaciones bien difíciles porque llevan un alto riesgo, efectivamente. Otra cosa que sí quiero aclarar es que en el momento actual las prótesis fallidas ya no son tanto problema. Afortunadamente estamos trabajando con un grupo de microcirujanos y podemos quitar todo el compartimiento, ¿sí? Y poder poner un injerto vascularizado, muscular y cutáneo, y entonces sustituir lo que sea. Ya no es la situación de tener que amputar a un paciente que tuvo una complicación o que tiene una prótesis expuesta. Afortunadamente se han dado pasos en este sentido que han evolucionado hacia el bien. Y esto es muy importante. Necesitamos conocer al tumor, el comportamiento biológico. Un tumor, el sarcoma osteogénico, crece al doble en 28 días. Ese es el motivo por el cual se da la quimioterapia cada 21 o 28 días. Pero el condrosarcoma, bien diferenciado de acuerdo con la clasificación del doctor Henrique, puede crecer al doble a los 90 días. Entonces tiene un índice de crecimiento muy similar al tejido normal. Y además son indoloros, no dan casi síntomas. Y por eso necesitamos saber nosotros qué pasa. Entre más lento es el crecimiento de un tumor, menos va a responder a los tratamientos ayudantes como quimio y o radioterapia. Entonces, cuando tenemos un condrosarcoma, estos no van a responder a quimio y radio, y simplemente necesitamos hacer una buena cirugía con márgenes libres de enfermedad para estar seguros de que le vamos a brindar al enfermo una sobrevida importante. Y en los niños, pues las lesiones son malignas. En mi hospital yo veía que todos los niños que llegaban eran amputados, lo cual no se podía hacer. Costó trabajo en la raza, costó trabajo en el Centro Médico Nacional también. Pero afortunadamente pudimos imponer estas ideas y logramos preparar gente así en esos lugares para que ya los niños ya no tuvieran el problema. El problema que teníamos con los niños, y era mundial, era el hecho de la discrepancia. El niño crece, las prótesis que ustedes vieron expandibles no pueden crecer más de 12 centímetros. Entonces, si era un niño muy pequeño, pues realmente era relativo la ayuda que teníamos, ¿no? Pero se han seguido haciendo, y actualmente con las sustituciones, el uso de injertos, etcétera, se han podido salvar todas estas cosas, y actualmente ya el hecho de que sea un niño pequeño no es una contraindicación formal para amputarlo. Los acontecimientos, ya lo dijo el doctor, fue la quimioterapia y la radioterapia. Después del año 70 se veía que los tumores citorreducían y entonces era factible poder quitarlos, ¿sí? Y toda la clasificación de Hennequin, que afortunadamente nos vino a dar luz para poder saber cómo manejar un tumor. Antes nada más era la clasificación de la OMS, era histológico. Decían condroma, condrosarcoma, osteoma, osteosarcoma, etc. Actualmente ya no. Ya vemos el grado, que significa la malignidad o no de un tumor, el sitio, que es el compartimiento, y la metástasis. Entonces, con esto podemos jugar, y el doctor ha jugado y nos ha permitido dar medidas para poder saber cuáles sí, cuáles no, cómo se comporta uno, cómo se comporta otro. No me importa el nombre, ¿sí? Porque hay muchos que están en el cajón desastre. Yo puedo decir, bueno, tengo un histoma fibroso maligno y tengo un sarcoma osteogénico. Por sus características van dentro de la misma clasificación, y entonces el tratamiento que voy a hacer es similar en ambos, ¿sí? Entonces es muy importante la contribución del doctor Henrique, que realmente fue muy importante, ¿sí? Y todo lo que ha habido en cuanto a avances en estos últimos 10 años, que ustedes ya saben, la tomografía tridimensional, etcétera, etcétera, la gamografía, los estudios de inmunohistoquímica, ¿sí?, de genética, que han permitido que nosotros podamos saber cuál paciente podemos operar y cuál no. Si en realidad lo único que vamos a hacer es hacer un monstruito con un miembro inservible, definitivamente no lo hagan, ¿sí? Más tarde les platicaré en relación a qué digo esto.
Este es un caso en el cual pensamos que no podíamos quitarlo. Veíamos como que el tumor estaba tomando las estructuras, le hicimos una angiografía de sustracción digital, entonces vimos que la arteria no estaba tomada y fue posible hacer un procedimiento conservador en este caso. Pero el procedimiento para nosotros más importante es el que para muchas gentes piensan que es el menos importante, que es la biopsia. ¿Sí? A veces los muchachos se enojan porque un médico europeo dijo que la biopsia era para residentes, y no precisamente porque el residente sea una gente que no sepa, ¿sí? Está en formación y va a aprender, ¿sí? Por eso yo tuve el honor ahorita de pedirle al doctor que está con nosotros que diera la primera parte, porque considera que su capacidad es buena. Entonces sí se debe de hacer. Lo que sí es importante y es universal, ya determinado, es que el paciente, el médico que haga la biopsia, es el médico que tiene la obligación de hacer el procedimiento total. No se vale que alguien diga, le voy a hacer una pequeña biopsita, y en esa pequeña biopsita utilizan prácticamente una autopsia, y todos los márgenes están contaminados. ¿Cuál va a ser el resultado? Una recurrencia, ¿sí? Que no se lo van a agregar al que hizo la biopsita, sino al que intentó corregir. Entonces es muy importante que valoremos los compartimentos, y así como corolario les digo que cuando ustedes fenestren un hueso con un tumor, tapen ese hueso con metilmetacrilato para que esa sangre no se vaya por otros compartimentos y evite que se pueda hacer una cirugía conservadora. Y gracias al doctor Enrique, vean ustedes, que lo clasificó en agresivos, como el tumor de células gigantes, como el condroblastoma, el fibroma condromixoide, vemos las características. Y si ustedes se fijan, entre el agresivo y el de bajo grado, parece que el de bajo grado fuera menor, sin embargo es maligno del otro. El agresivo crece muy rápido, rompe, etcétera, etcétera. Ya no digamos del alto grado y las metástasis, donde sí tenemos que tener mucho cuidado y poder planear qué le vamos a hacer. En una cirugía de metástasis pueden ustedes hacer una resección completa con sustitución biológica o prótesis, o bien no hacerle nada, darle una aspirina y con eso es suficiente. Pero todo esto va de acuerdo con la sobrevida del enfermo. Y esta fue una tablita que hicimos el doctor Morfín y su servidor, donde vemos por un lado cuáles son las cirugías y por otro lado qué tipo de padecimiento tiene. Y así hicimos en los 4 tipos quirúrgicos, que son el intracompartimental, el marginal, el amplio, que ustedes conocen como resección bloque, y el radical. ¿Sí? Muchas veces esto también se puede prestar. Por ejemplo, yo puedo hacer una cirugía radical si quito un tumor de fémur, quito todo el fémur, estoy quitando todo el compartimiento, pero no está haciendo. Es radical en cuanto a que quito eso, pero es una radical amplia, porque no estoy quitando todo el compartimiento. ¿Me entienden? Entonces puede uno jugar muchas veces con esto y no clavarse por el diagnóstico del doctor Enrique, que lo hizo así, amplio, radical, etc. Y nosotros tenemos esos 4 tipos de cirugías que se pueden ir complementando. Yo puedo hacer una cirugía intracompartimental, me hace una recurrencia, con cemento puedo utilizar una marginal, y si no, pues puedo utilizar una amplia, que es la que mayormente estamos usando, ¿no? Y el uso de la quimio y radio ha permitido una sobrevida, como dijimos, de casi 80% en la actualidad. Hay hospitales que tienen más, por ejemplo, el hospital de Navarra, una vez vino un médico y dijo que él tenía el 120% de éxitos, y le llamó la atención cuando levanté la mano y le pregunté que me diera su dirección, y me dijo, ¿para qué lo quiere? Digo, doctor, es que nosotros tenemos 80 y usted tiene 100, le paso a todos. Sí, que hagan su guardadito, se vayan a operar con usted, sabemos que va a ser éxito, ¿no? Eso es mentira. En realidad tampoco se vale, porque estamos trabajando sobre un volcán. El paciente tiene solamente una oportunidad, no tiene muchas. Ustedes no pueden jugar con un paciente con tumor y hacerle una mala cirugía y luego tratar de hacerlo. Se podrá hacer con la artroscopía, y actualmente la artroscopía también está teniendo problemas muy severos porque pasan un tumor de un lado a otro y hemos tenido que hacer doble prótesis para rescatar una extremidad. Entonces, como dicen en los hospitales y en Magdalena, que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe, y eso es cierto. Necesitamos primero ser un poquito más humildes
y que los artroscopistas se bajen de su nube, porque muchas veces piden radiografías y estudios, pero no los ven. No los ven. ¿Sí? Hace poquito operamos a una niña que operaron aquí en el Hospital Juárez, que le hicieron una resección, no en Magdalena, le hicieron una plastilla de meniscos, etc. El chama que tenía sarcoma telangiectásico. Entonces lo operaron en junio y en septiembre tenía ya el tumor completamente diseminado, etcétera, que no hubo que hacerle una cirugía radical, una desarticulación de cadera, con todo lo que implica esto, ¿no? Cuando se pudo haber hecho un tratamiento conservador, si hubieran visto el tumor, o si hubieran conocido que había un tumor, pero no lo hicieron. Entonces, esas son las complicaciones. El enfermo va a pagar con la vida todas nuestras ignorancias, ¿no? Y estas son las alternativas que tenemos. Son cirugías de locos donde usamos injerto vascularizado libre, como injertos del banco de hueso. Yo en lo personal tengo un poquito de problema con los del banco de hueso en Monterrey porque no les creo mucho en lo que ellos dicen. Los osteoconductores, inductores, metilmetacrilato, etc. El homoinjerto y osteosíntesis, reconstrucción y la reconstrucción plastía, es decir, ahí sí les voy a explicar por qué no tenemos experiencia. Pero en el manejo ortopédico se requiere de un equipo disciplinario, multidisciplinario. Aquí a la derecha está el doctor Teco, ustedes van a conocer. Actualmente es el jefe del servicio del hospital, fue mi ayudante 15 años. Y el otro es el doctor Morfín, que fue jefe del servicio del hospital militar, actualmente ya en retiro. Entonces, necesitamos eso, y también una cosa que hemos hecho y nos ha funcionado es el hecho de tener un patólogo bien entrenado, porque actualmente nosotros en todas las cirugías metemos al patólogo al quirófano. Sí. Si el patólogo me da una referencia transoperatoria que vaya de acuerdo con clínica y radiografía, la seguimos haciendo. El patólogo me dice, doctor, no puedo titular este tumor como tal, necesito hacerle inmunohistoquímica, hacemos la biopsia nada más. Pero la mayor parte de las veces hemos podido hacer todo el procedimiento con una buena biopsia. El patólogo es muy importante, como el radiólogo lo es antes de la cirugía. Diría que los ojos del cirujano son el radiólogo antes de la cirugía y del patólogo durante la cirugía. Aquí tenemos un caso, que es un quiste osteoneuromático de la mano. Ustedes saben que tienen esa capacidad de recurrir, pues simplemente se quita y se puso aquí un injerto de cresta ilíaca. Vean ustedes el tumor. En algún otro caso tenemos casos titulados de pacientes que le hemos quitado todo un metacarpiano con dedo y todo por una lesión así, y los microcirujanos han hecho posible el rescate porque sacan toda una unidad del pie y se la ponen en la mano. ¿Sí? Tenemos afortunadamente varios médicos, uno de ellos es neurocirujano. Una vez fui y lo vi en el hospital español, y cuando llegué me hizo así, será un Bayer o Cacher, que está dando señales. Le dije, no se acuerda de mí, le dije, no. Entonces se quitó el zapato, y ya cuando vi la herida, que tenía 4 dedos del pie, dije, qué bueno, soy microcirujano, soy neurocirujano. Y aquí tenemos uno donde estamos utilizando un procedimiento intracompartimental, es decir, vamos a alegrar el tumor, etcétera, y le ponemos coralina, y esto es muy bueno. Y actualmente ya la coralina se está poniendo otra vez de moda, ¿no? Como este tumor de origen, en el cual se hizo un procedimiento marginal, es decir, quitar cerca del tumor, y se sustituyó por un injerto. Esta es una cirugía que le titulamos cirugía de flojo, y le llamamos cirugía de flojo así porque en lugar de sacar el injerto, centralizábamos el cúbito al tercer metacarpiano, y eso nos permitía que el paciente tuviera esa evolución, y los movimientos de pronación y supinación los sustituía por el hombro. O sea, hacía esto y no teníamos problema. Es una buena cirugía. Esta otra también la hicimos en el hospital de Magdalena, fue la sustitución y reconstrucción de la rodilla por medio de la rótula. ¿Sí? Generalmente la rótula tiene una parte convexa y una parte cóncava. La parte cóncava es cuando se va a utilizar para la tibia,
Entonces la ponemos y la parte convexa es cuando vamos a hacerla para el fémur. Y vean ustedes lo que pasa. Y en la parte de abajo, donde está circunscrito, es el primer caso que operamos, donde se ve realmente que está reconstruida 100%, lo demás fue injerto, y el paciente tardó 32 años con esto, y lo acaban de operar de una prótesis porque hizo una artrosis, lógicamente, después de tanto tiempo, y como de 50 kilos más de peso. Entonces, ahí lo tienen ustedes caminando. ¿Sí? Es muy importante aquí reconstruir bien la cápsula, quitar todo y hacer la reconstrucción de los ligamentos para que esa rodilla sea estable, como en este caso. Y en algunos otros casos de tumores de células gigantes muy grandes, donde no vamos a poner prótesis por muchas circunstancias, sobre todo la económica, pues podemos hacer esto, hacer un abordaje, quitar una buena parte del tumor, poner tornillos. De aquí vemos como hay un injerto para reparar la superficie articular y después meter cemento, y el enfermo puede caminar a los 3 días sin ningún problema. Aquí tenemos el resultado del paciente anterior. Por cierto que acabamos de operar a un paciente que le habíamos hecho esto y teníamos el gran problema de que cómo le íbamos a quitar el injerto, el cemento. Y lógicamente me metí a Home Depot y me encontré por ahí unas brocas así medio raras, y miren, se resolvió el problema totalmente. ¿Sí? Sacaba el cemento como si fueran churritos y no estar con el cincel. Sinceramente, se les paso al costo. Si tienen alguna cosa, vayan a cualquier donde hay brocas de esas fresas, que las mete usted y les da vuelta con la pistola y sale, pero rápido. Y una cirugía que pensábamos que íbamos a tardar mucho y que a lo mejor poníamos prótesis que rompíamos la cortical. No pasó nada y se hizo lo más rápido posible. ¿Está ganando esto? No, es hacia atrás. ¿Hacia atrás? Hacia la izquierda. La tecnología no va con nosotros, perdónenme. Yo creo que las veces que me han querido correr el hospital han tenido razón. Y ahorita van a ver por qué. Aquí tenemos un condrosarcoma, es una paciente del Bajío que vino aquí, la habían operado 3 veces. Y entonces el tumor, en lugar de estar arriba, lo bajaron. Era un condrosarcoma de bajo grado y fue necesario hacerle una gran resección. Y ahí ven ustedes el sitio donde está la anastomosis. Esta niña la salvamos con un injerto vascular. Funciona muy bien. Este es otro caso muy particular, la esposa de un médico, una señora guapa, joven, y el pobre marido andaba ya desesperado con la mujer y dice, ya no sé qué hacerle. Le habían hecho una cirugía intracompartimental y aplicación de cemento, y resulta que hubo una recurrencia. Entonces ya no teníamos otra razón más que ponerle una prótesis, pero dijimos, es muy joven. Y entonces se nos ocurrió quitar la mitad de la tibia, ¿sí?, medial, y sustituirlo por injerto, dejando simplemente la superficie articular, dejar injerto, superficie articular, menisco, y lo demás pues fijarlo con 2 tornillitos. Yo creo que eso se puede hacer para no meter tanta ferretería, a pesar de que los compañeros que venden insumos pues se enojen, pero uno debe de utilizar lo que tiene, ¿no? Por eso les digo a los muchachos, si tienen un palo de escoba y lo saben usar, métanlo, va a ser un éxito en sus manos. Y ahí ven ustedes el resultado. La señora no quiere entender, le dijimos que el tumor de células gigantes es hormonodependiente para estrógenos, se ha embarazado 2 veces. Es que ya se imaginarán la clase de pacientes que tenemos, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios va bien. Y este es otro caso donde nos metimos al hueco popliteo, lugar que la mayor parte de los ortopedistas tienen miedo de entrar, por todas las complicaciones. Este era un condroblastoma, una niña, en la cual hicimos un abordaje posterior, metimos crioterapia y luego la rellenamos con injerto, ¿no? Por un abordaje posterior. Y aquí es donde le digo que yo estoy peleado con los de Monterrey, porque aquí había yo pedido un injerto de Monterrey, pero resulta que en el español lo dejaron en una nevera
Entonces a la hora que iba yo a utilizarlo ya no me dio la confianza, ¿sí? Y entonces lo corté y metimos el peroné dentro de ese. ¿Ya lo vieron? El peroné vascularizado, y luego en la parte donde está la flechita es donde se está haciendo la anastomosis. Entonces, pues hasta la fecha estoy usándolo, ¿no? Realmente tengo poca experiencia en el uso de injertos de banco, porque en realidad no les tengo confianza. A pesar de que el doctor Carlos Cuervo se enoje y haga todo lo que sea, no les tengo confianza, prefiero hacer esto. Esto sé que va a funcionar 100%. Y este es el resultado con una placa. O bien, podemos sustituir por medio de injertos vascularizados en niños con tumores graves como este que tenía un sarcoma osteogénico, en el cual pudimos repararlo por medio de la aplicación de un tutor centromedular para evitar una fractura y aparte de eso reconstruir. Esta es una técnica que en nuestras manos y de mi grupo ha tenido mucho auge. ¿Por qué? Porque logramos meter como capuchón el aparato extensor del hombro. El doctor no está, me hubiera gustado que se hubiera quedado, se hubiera asombrado. A lo mejor diría que soy un mentiroso, pero pues así es, ¿no? Entonces al paciente le hacemos un Tickhoff-Limber, que es una cirugía en la cual el paciente no puede mover el hombro, porque nos llevamos todos los elementos para mover el hombro, pero puede mover el codo y puede mover la mano, y entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado, cuidando el músculo cutáneo, ¿sí? Y aparte el radial. Este es otro caso, hijo de un médico también, que llegó al hospital de Magdalena con un problema de un sarcoma de Ewing. Lo habían operado como si hubiera una lesión benigna, y para poderlo recuperar fue necesario hacerle una resección del deltoides y todo. Y todavía no afinábamos pues el hecho de poder hacer el mango alrededor de la prótesis. Este es un caso donde dejamos la fisis, de los casos raros que existen, donde se pudo conservar la fisis y poner un peroné microvascularizado, también curiosamente hija de una doctora. Y ven ustedes lo maravilloso que es el peroné vascularizado. Ven ustedes, ahí se trataba de un quiste óseo que habían tratado previamente con una cirugía mínima, y entonces tuvo una fractura, y ven ustedes lo multifragmentado. Esto lo veremos en el hospital ABC, y los médicos de ahí nos decían que el doctor Ecar hacía prótesis, etcétera. Sí, pero a veces ahora a las 11 de la noche no se tiene prótesis a la mano. Entonces lo que hicimos fue poner un peroné microvascularizado, sujetarlo con un fijador externo, y vean ustedes en la de la derecha, 2 años después ya desapareció el peroné, pero también se reconstruyó perfectamente bien el hueso. Vean las corticales que tiene. Este es otro caso de una niña que la habían operado 3 veces de un sarcoma osteogénico segmentario en tibia, y bueno, cuando llegó al hospital yo pensé, esta niña la vamos a amputar, pero tenía que hacerle algo. Entonces le hice la resección segmentaria, le pusimos fijadores, lo cual está contraindicado en tumores, siempre y cuando no pase la zona de tumor, y le centralizamos el peroné de ese mismo lado. Si ustedes ven, no existe, y tiempo después, vean la hipertrofia que tiene. Esta pacientita es médico ya. Aquí tenemos un caso muy curioso. Este muchacho le había hecho en Querétaro un oncólogo una biopsia, pero se le hizo transversal, entonces me llevó parte del compartimiento medial y parte del compartimiento anterior. El microcirujano que opera con nosotros es el jefe de microcirugía del Hospital General, es un individuo también medio loco, igual que yo, y le dije, doctor, tengo este problema. Y me dijo él, quítele lo que usted quiera. De veras, sí, quítele lo que quiera. Pues le volé el compartimiento medial y el compartimiento anterior, y fue de lo más sencillo porque estaba lloviendo todo. ¿Sí? Y ya luego él le quitó del recto interno y le pasó. Y vean ustedes, le hicimos la tibia con el peroné. ¿Sí? Vean ustedes lo que pasa con este paciente y cómo lo echan. Hacia la... Ya caminó. Ya caminó aquí, pero aquí no. Aquí. ¿Lo puede regresar otra vez? Ahí. Otra vez hacia la derecha. Ahí lo tienen. Caminando. Por eso les digo que muchas veces no le creo a las cosas de biomecánica y todo, porque nos las llevamos, doctor. ¿Dónde está la sindesmosis? Ahí pues no existe. Y el paciente anda caminando, ¿no?
Y tenemos otras más recientes que voy a presentar en Tijuana, donde el paciente anda caminando sin el aparatito ese que le pusimos. Y este es algo, bien dice que Dios protege la inocencia, y es cierto. Este paciente llegó al hospital, había un oncólogo antes con nosotros ahí, y no se atrevió a entrar, le tenía un tumor de células gigantesco ahí. Entonces lo operamos, le quitamos tercio distal de peroné y tercio distal de tibia. Y tratamos, le bajé un injerto que venía directamente de la tibia proximal y metimos injerto. Y pues por eso son los tornillos, porque pensábamos hacer una artrodesis y le pusimos injerto. Pero llegó a Acapulco y un médico con iniciativa le quitó el fijador. Y la señora empezó a mover. Y cuando vino conmigo movía algo y entonces dije, pues aquí está pasando algo. La volvió a operar, le metí más injerto, vean ustedes. La función crea el órgano y si se fijan tiene hasta un mayulo medial. ¿Sí? Cuando a la paciente le volamos el tercio distal del fémur, de la tibia y el tercio distal del peroné. Y anda caminando y todo lo que trae es una ferulita atrás. ¿Sí? Y anda caminando bien y entonces actualmente nosotros favorecemos las pseudoartrosis dinámicas. Si podemos quitarle todo y que el paciente camine, pues que camine. Y eso nos ha dado muy buen resultado. Aquí tenemos otro caso de un pacientito que operamos en el hospital Mosel, el cual tenía un sarcoma osteogénico. ¿Sí? Y este fragmento, vean ustedes, lo quitamos y ¿qué creen? Lo metí al autoclave. Y ya que me mandaron, el patólogo me dijo que solamente hay carbón, no hay células. Entonces limpiamos muy bien. Me acuerdo que en ese ministerio el doctor Tecual y estaba rezongue porque, profesor, órale a limpiarlo. Y le tocó. Entonces tuvo que limpiarlo, lo dejamos limpio y luego metimos el peroné microvascularizado al centro, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Y en la parte de arriba fue donde se hizo la anastomosis con la tibial y bueno, resultado excelente. Y este es un caso de los que condicionó que me corrieran del hospital porque tenía un paciente con un condrosarcoma y el paciente no quería ser amputado, ni mucho menos. Entonces le anduvimos buscando y lo que hicimos fue quitar eso, meterlo en autoclave. No teníamos experiencia, me acuerdo que yo le dije a mi paciente, tráigame huesos, pero luego me arrepentí porque me van costales de huesos y yo creo que pensaron que era para que yo comiera o no sé, o mi familia, ¿no? Andábamos muy mal económicamente y no. Entonces ya después de tanto hacer experimentos, le dije a la jefa de quirófano, que fue mi cómplice en cadena, y luego al señor que componía los aparatos, y hasta que logramos encontrar tiempo, temperatura, para hacer esto. Y entonces cuando metimos al paciente, lo metimos, quitamos el tumor, lo mandé al autoclave, lo mismo, carbón, limpiamos bien y metimos el hueso, ¿no? Y vean ustedes tantos años después. Desgraciadamente no viene aquí la foto, no se pasó la foto donde anda caminando. Tiene 30 años el señor con su pierna y feliz de la vida. Lo acaban de operar de la próstata. Es el lado izquierdo, en autoclave. Y esto sí de plano no hay ni que no, porque el tumor en el autoclave a 120 grados se chicharra todo. Como dice el doctor Rico, después de 56, no, le digo, tú me quedas chico, yo te doblo y ahí estamos. Es un caso muy interesante de 30 años, vamos a publicarlo porque en realidad vale la pena que lo hagamos, ¿no? Vean ustedes el sitio donde tenía el clavo de Cuchero, que fue el que nos sirvió para poder fijarlo, ¿no? No se vayan que todo se pone bueno todavía, ¿eh? Este es un osteosarcoma, era de la raza. Vean ustedes lo grande del tumor. Quitamos el tumor, nos quedó un agujero muy grande. Le pusimos un espaciador, eso sí, agarrábamos los clavos y los invertíamos para que no se... y los fijábamos con pernos. Y lo que hicimos al final fue fijar el peroné ipsilateral, lo centralizamos. Ya anda la paciente muy bien. Esta no sé. No corre, ¿verdad? No.
Y bueno, aquí me acuerdo cuando hicimos el clavo, que yo le hablé al doctor Colchero, le dije, yo necesito algo para suplir la pérdida de hueso. Y me dijo, no, arriba de 44 se rompen todo. Y cuidado que le anduve rogando, Colchero era mi amigo, había sido mi compañero de grupo, etcétera, y no quiso. Entonces agarramos y nos fuimos al poli y empezamos a meterle carga, a un clavote que se nos ocurrió hacer, que actualmente se llama chiquiclavo porque yo no lo pude patentar a mi nombre porque estaba Fernando y era incorrecto. Él no quiso patentarlo y al final la doctora Márquez, a la cual ustedes conocen, llegó y vio que estábamos en esa discusión. Digo, se llama chiquiclavo. Actualmente todo el mundo lo conoce como chiquiclavo, no es mío, no lo patenté, pero ha servido para muchas cosas, ¿no? Sobre todo para rescates. Y fue producto de la necesidad, se necesita poco instrumental, etc. Y tenemos la ventaja de que si quitamos tibia podemos bajar la mitad del fémur y sustituir. Y si quitamos fémur, partimos la tibia a la mitad y subimos eso. Y luego ponemos injerto. El clavo aguanta todo y permite que se consolide bien y se hipertrofie bien. Aquí tenemos algunos casos de esta niña. Esta niña la habían operado en el hospital infantil por un sarcoma osteogénico. Cuando llegó con nosotros venía infectada, tenía la prótesis expuesta, etc. Se limpió, se manejó como ozono y en la cirugía le dije a los padres, está limpia, entonces vamos a entrarle. Y nos permitieron que le hiciéramos una transposición. Y esta otra paciente es una paciente de Lisemín, que conocen los muchachos muy bien. Y cuando le propuse una prótesis de las que hacíamos nosotros, me dijo, no, para que en 10 años voy a volver, póngame algo que me dure. Y bueno, esta paciente es profesora de una academia. Baila muy bien y hace muchas cosas raras. Lástima que no la pudimos localizar para que vieran todo lo que hace. Es enfermera del ICEMIN, de ahí de Tlalnepantla, y trae aquí correteados a todos los médicos que están allá. Y bueno, esta fue una de las cosas raras donde se utilizó un injerto. Y también tenemos la posibilidad de hacer transposiciones y transportaciones óseas. Y estas son otras alternativas. El nitrógeno líquido. Actualmente se está utilizando el nitrógeno, se mete el material ahí, el tumor, se necrosa bien, se saca, se manda a patología el resultado. Si ahí no hay tumor, pues se vuelve a poner. En el autoclave llevo 5 casos, soy reincidente. Lo bueno es que ya no pueden correr, pero en ebullición, como le decimos nosotros jocosamente al método del doctor Rico, el caldo de pollo, ¿no? Y lo mete así, la radioterapia local transoperatoria, le saca uno el tumor, lo radia uno en ese momento y lo vuelven a colocar. Y requiere más tiempo para valorar. No en todos los casos se debe de hacer. Y esto que es muy sencillo de hacer, que es la transposición tipo Wagner, nunca he hecho una, me he negado toda mi vida a hacerla. No tiene ningún chiste. Hace un corte circular arriba y abajo y lo único que deja no es el nervio. Lo demás se lo lleva uno. Entonces al subir la tibia hacia arriba, la tibial no sirve para anastomosarla con lo que queda de femoral, etc. No tiene mayor chiste en realidad. Y eso de que le volteemos el tobillo a un paciente para hacerle una rodilla, con los ortesistas que tenemos que nos hacen, pues nos van a hacer una prótesis como de 80 centímetros, algo así, y vamos a convertir a un paciente en un monstruito. Mejor prefiero, en estos casos, si no puedo hacerle otro tipo de cosas, mejor los amputo y le pongo una prótesis externa, lo cual les quita muchos problemas. Pero nunca he querido hacer uno de estos, aunque la técnica quirúrgica no tiene absolutamente ningún problema. Y bueno, ahora vamos a la pelvis. Este caso estaba internado en el hospital, decían que tenía un absceso intra y extrapélvico. Curiosamente, un día me hablaron del hospital ABC, que íbamos a operar a una paciente, fue esta señora, en la cual se le hizo una pequeña cirugía, resecando la hemipelvis, cuello y cabeza femoral. Aquí la tenemos.
Está la radiografía antes, la pieza quirúrgica. Ahí está donde se ve el fémur del lado derecho, apenas se alcanza a ver, sí. Pero se le hizo una resección del tipo 1, 2, 3, es decir, ilíaco, articulación, quitamos isquion y pubis, que son las más difíciles de manejar, las tipo C, isquion y pubis. Y este es un caso que, bueno, quiero dejárselos a su consideración. No se debe de jurar, pero si pueden se lo escribo como hace Peña Nieto para que ustedes crean como un notario que es cierto y el enfermo existe. ¿Qué hora para hacerlo, doctor? Estoy hacia la derecha. No, a ver. Pon la de este lado, por favor. No, la otra. Ya quitaste la... No, pon la otra. ¿Cuál? Esa. Ahí anda sin bastón y déjalo caminar. Es el paciente que les acabo de pasar. Ahora sí ponme la otra, total, ya me echaste a perder la sorpresa. Con un bastón. ¿Creen ustedes que pudieran pensar que ese paciente tiene una hemipelvis? No reconstruimos, doctor. Utilizamos malla. Malla para levantar el periné y así. Y vean, a ver, échale otra caminada, pues ya que ya la regaron, pues ya reguenla bien. Así es sin nada, es lógico. ¿Sí? Tiene una inestabilidad de glúteos, etcétera, le falta la cabeza, el cuello. Pero vean con un bastón. Se acabó el problema. Y el enfermo está libre de la enfermedad de un condrosarcoma. Y este es otro caso que nos llegó al hospital, una doctora que tenía una lesión en la rótula. A esta paciente la habían operado por una artroscopía. Le hicieron una cirugía en la rodilla, ella que tanto le hicieron en el menisco, pero nunca se dieron cuenta que la señora tenía dolor en el compartimiento anterior de la rótula. Y lo peor, tenía micrometástasis pulmonares y tenía parte de eso, si ustedes se fijan, en la parte subcuadricipital hay tumor y también en el fémur. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces lo que hicimos, vean ustedes, esas zonas negras es la zona de metástasis, donde era un condroblastoma metastásico. ¿Sí? Curiosamente, el esposo le había metido un dispositivo para hormonal y eso originó que el tumor creciera mucho, como si fuera un tumor de células gigantes. Y ahí vean ustedes la lesión. En el momento que estamos quitando la rótula, al partirla, vean ustedes, es el mismo tumor con componente aneurismático, muy característico del condroblastoma, del tumor de células gigantes también. Y aquí teníamos una lesión en el fémur, en la cual hicimos un abordaje intercondilio, la alegramos y luego le pusimos cemento. ¿Y cómo se recuperó el paciente? Bueno, pues porque de la parte posterior se tomó el gemelo medial, el cual se pasó de posterior a anterior y pudimos sobre el gemelo fijar el cuádriceps y el aparato extensor. Se le dio tratamiento con quimioterapia, los quimioterapeutas no la querían recibir, dijeron que no. Y actualmente la paciente está muy bien. ¿Y qué les parece? ¿Está bien o no está bien? Sí, está bien, ¿verdad? Es ella, es doctora. Ahorita que vengo viendo la estadística, tengo muchos doctores, Nacho. Ya lo ve. ¿Ya veo? Buenos pacientes. Sí, magnífico. Y bueno, esta es una cosa que le digo, a futuro, en la falla de la megaprótesis o infección, los aloinjertos vascularizados pueden ser una solución. Y si ya están asombrados, ahorita ahí les voy con la última parte. Este es un pacientito, no sé si ustedes alguna vez han operado a un paciente que tenga hepatitis o algo, con todo ese pandemonio que es operar con las trajes de malla. Es un desastre, ¿eh? Yo sentía que me ahogaba, de verdad.
con lo que pesan esas mallas y luego le clavan a uno el aparato ese para que uno respire por aquí. No quiero repetir esa experiencia, señor. Y ahí le hicimos una técnica así, quitamos el tercio proximal del húmero y pusimos un peroné microvascularizado, ya está. Y este es muy interesante, son tumores de células gigantes. Normalmente los tratamientos son artrodesis, o bien utilizar la porción proximal del peroné con su arteria tibial y la arteria peronea, y luego sustituirla por un abordaje anterior. Es una pachanga, de verdad, eso, para poder estabilizarla. Y bueno, nosotros quitamos un tumor en estas condiciones, y ahí en quirófano se nos ocurrió, le digo que el microcirujano está igual de loco que yo, y hicimos esto. Y entonces el peroné vascularizado se dobló con la misma arteria que nutría los dos, se pusieron unas mini placas. ¿Sí? Entonces se fijó. Y si se fijan, tiene una mini placa. ¿Por qué? Porque el microcirujano chistoso me dejó el pedículo cerquita, entonces ya no tenía yo dónde meterle nada. Y con una mini placa dije, pues con esto nos vamos. Y afortunadamente funcionó bien y vean. Vean cómo está remodelando la superficie. Y ahora le pedimos aquí a los compañeros que están de cácara que no vayan a hacer otra vez su chiste y que lo hagan bien. A ver, échale a andar a la de acá. ¿Son videos? Sí. ¿Qué les parece? A ver la otra. El paciente licenciado trabaja perfectamente bien, tiene reconstruida su muñeca y lo único que hicimos para estabilizarlo fue volver a insertar el ligamento dorsal y además lo operamos por un abordaje dorsal. No tuvimos que meternos anterior. ¿Sí? Los chinos son muy complicados, entonces ellos hacen muchas cosas de estas, pero lo que pasa es que allá son tantos que si se muere uno, pues yo creo que agarran a otro, lo sustituyen y ahí no hay problema, ¿no? Pero aquí no tenemos esa oportunidad, entonces ahí está el paciente. También vamos a publicar este caso porque me parece interesante y puede que a ustedes les sirva en algún momento. Este es un señor que, bueno, es una jovencita que se operó también con un tumor de húmero, ahí se ve la anastomosis. Vean ustedes con la misma técnica, sustituir todo y hacemos un manguito con el mango rotador y el superespinoso, el cual fijamos al peroné. Y ahí la tienen. Vean ustedes, esto tiene movimiento, pero no encontramos los. Y entonces vean cómo está abriendo la mano, cerrándola, moviendo el codo, extendiendo el codo, lo cual nos habla de la integridad del músculo cutáneo y del radial, que es lo que se debe de tender a hacer. Este es el resultado de esta niña. Este es el caso de la tibia también, de un niño al que les platiqué, que utilizamos el injerto. Miren, del sarcoma de Ewing, el que vieron caminar. Este es otro caso de un condrosarcoma secundario. Tenemos la ventaja de que si podemos conservar la cabeza, el resultado es excelente. El paciente puede mover hombro, codo y mano, pero si no, no podemos hacerlo. La ventaja grande de dejar la cabeza íntegra, se integra más rápido y aparte de eso, puede tener todos los movimientos, inclusive del hombro. En este caso sí se puede hacer. Vean ustedes. Si podemos dejar la cabeza,
excelente, el resultado es extraordinario. Aquí tenemos un niño con un sarcoma parosteal, el cual hicimos una resección marginal, es decir, nos fuimos pegaditos al tumor. Aquí está el tumor. Y lo que hicimos fue centralizar el peroné ipsilateral, es decir, de ese mismo lado lo metimos al centro. Le pusimos una placa y ven ustedes el resultado. Una placa al revés, pero bueno, nos funcionó. Y el paciente tiene sustituida la parte que quitamos con el peroné ipsilateral y ahí vemos el sitio del corte del peroné. Entonces lo quitamos y lo metimos nada más al centro, lo cual nos facilitó mucho la cirugía. Y bueno, aquí hay que enseñarle a los tumores que el músculo, para que de esa manera tengan miedo y no anden haciendo agrías, ¿no? Se necesitan mejores técnicas de histoquímica y todo esto que viene siendo una utopía aparentemente se ha podido hacer y actualmente ya hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Sí? La terapia génica a futuro va a ser buena, una quimio más efectiva. Y estas son las conclusiones. No realizar un tratamiento excesivo en un tumor benigno. No se mande. Si es benigno, ¿para qué le hace tanto lío? No realizar un tratamiento insuficiente en un tumor maligno. No realizar un abordaje y toma de biopsia incorrectos, que a veces es la primera causa por la cual no se puede hacer nada, ¿no? Y bueno, las prótesis no convencionales y espaciadores permiten otros procedimientos posteriores. Mejores resultados en la extremidad torácica. ¿Por qué? Porque no tienen carga. Y pacientes próximos al cierre de la fisio, ustedes pueden quitarle, poner un peroné, y el resultado va a ser bueno. ¿Sí? Y actualmente hay un creciente interés en el tratamiento de la ISOLS, que es la Sociedad Internacional de Tumores Musculoesqueléticos. La discrepancia residual pues, es el principal problema que tenemos, asociado, pero actualmente ya con la elongación hemos podido lograrlo, miembros inferiores principalmente. La inmadurez esquelética no es una contraindicación formal como lo era hasta hace poco, donde decían es un pacientito pequeño, mejor hay que amputarlo. Hay que hacer casos bien seleccionados, buena respuesta a quimio. La cirugía conservadora es mejor, es factible, le da mejor calidad de vida. Y la técnica quirúrgica tiene que ser precisa, reconstrucción con medios disponibles. La conclusión, lograr una mejor calidad de vida, y eso lógicamente va a traer como consecuencia un resultado estético funcional. El índice de sobrevida es igual con un procedimiento radical que con un procedimiento de este tipo, ¿sí? Y conservamos al paciente de la extremidad y psicológicamente está bien. Y eso de que el cáncer es curable es cierto. Y puede ser la diferencia entre la detección temprana entre la vida y la muerte. Y bueno, por último les digo que manejar tumores sin tener el adiestramiento adecuado equivale a conducir un vehículo a toda velocidad por un camino sinuoso y con los ojos vendados. Ya imagínense qué va a pasar. Y doctores, esto lo dijo el doctor Manqui, no lo digo yo, equivóquense en favor del paciente, no en su contra, porque puede ser la única oportunidad que éste tiene. La única. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta al doctor Felipe. Todas las que quieran. No hay problema. Le agradecemos al doctor Felipe Moreno por su ponencia y su amplia experiencia en cuanto al manejo de los tumores óseos. Le damos su reconocimiento y un presente. Gracias. Con esto damos terminado la jornada del día de hoy. Los esperamos el día de mañana a las 8 para continuar con el